Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. El ateísmo, en su sentido más amplio, es la falta de creencia en algún Dios. Esta definición incluye a aquellas personas que aseguran que no existe ningún Dios, como también aquellas que no se preocupan por saber si existe o no algo llamado Dios. Es decir, cualquier persona que no dice yo creo que existe un Dios o dioses, es atea. Existen definiciones más comunes. Sin embargo, solo califican como ateos aquellos que piensan que no existe ningún tipo de Dios, etiquetando al resto como agnósticos y no teístas. No existe una sola ideología que todos los ateos compartan, así como tampoco existen rituales o instituciones que agrupen a los ateos. Hay ciertos individuos que por sus creencias espirituales o religiosas, algunos los pueden describir como ateístas, a pesar de que las personas que tengan esas creencias no se hagan llamar ateos. Debido a una creencia muy común entre los religiosos, principalmente de los países que son más religiosos, ser ateo no implica desobedecer a Dios o estar enojado con Él. El ateísmo no es una creencia, es simplemente una no creencia. Los ateístas son acusados muchas veces de odiar a Dios, lo cual es imposible ya que no puedes odiar algo que no crees que exista. El ateísmo no está relacionado directamente a la evolución o a la teoría del Big Bang. Sin embargo, muchos ateos, principalmente aquellos que desean estudiar el ateísmo y la religión profundamente, miran a la ciencia con admiración y de esta manera les nace un gran interés por estas teorías. En Asia, por ejemplo, las personas están muy comprometidas con su religión, a pesar de que puedan parecer un continente en blanco y negro, con las mayores tasas de pobreza, asesinatos, bajas tasas de educación y de desarrollo humano. Suele ser una zona extremadamente religiosa en contraste con países más ateos como Noruega y Suecia. Esta división también puede ser observada en países como por ejemplo los Estados Unidos. Pongo esta comparación sobre la mesa, pues es por lo menos curioso que países muy pobres sean religiosos y países que tienen un nivel de vida más alto sean los más ateos. ¿Qué significa esto? ¿Acaso su Dios los quiere pobres e ignorantes? En fin, es un dato duro que ejemplifica muy bien la falta de omnipotencia de ese Dios al que le rezan con tanta fe. Si tú eres de esos religiosos que ya está cansado de rezar sin recibir, que está desesperado pues parece que su Dios lo ha olvidado, si eres de esos que no saben qué camino tomar, este video es para ti. ¿Quieres saber cómo dejar esas viejas e inservibles creencias y no sabes cómo convertirte en ateo? En este video encontrarás una serie de pasos que tienes que seguir para dejar de creer y entrar al maravilloso mundo de la razón. Pero antes, te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito a integrarte al grupo de Facebook. En la descripción de este video encontrarás la liga. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. No importa lo que creías anteriormente, si en realidad ya no crees en Dios, estás dando un buen paso. Existe una iniciación para convertirte en ateo. Este paso es la experiencia personal y llegar a una conclusión. Si puedes pensar en que Dios no existe, honestamente estás dando una determinación. Debes tomar en cuenta que cada religión tiene un concepto diferente de Dios. Esto también pasa dentro de la comunidad. Para explicarte esto te pongo dos ejemplos. Un extraño toca la puerta de tu casa y te dice que lamentablemente tu hijo ha muerto en un accidente de tránsito afuera de su escuela. Obviamente sentirás un gran golpe emocional, pero el que te lo dijo es una persona al que no conoces. Ahora te hago estas preguntas. ¿Le crees? ¿Esta persona sabe quién es tu hijo? ¿En verdad crees que tu hijo ha muerto? ¿Está siendo víctima de una broma muy cruel? Es probable que te inclines más hacia no creerle y tener ciertas dudas, ¿verdad? A ver este otro ejemplo. Dos oficiales de la policía llegan a tu casa y te dicen que tu hijo ha sido asesinado y necesitan que los acompañes para identificar el cuerpo. Lo más probable, en este caso, es que les creas. Al fin de cuentas son policías. Te vas a sentir devastado aunque no estés completamente seguro de que tu hijo ha fallecido. Deberías darte cuenta de que la diferencia entre estos dos ejemplos es la autoridad del mensajero, no del mensaje en sí. Estos ejemplos los escogí por su gran contenido emocional, ya que el contenido emocional es parte importante de lo que hace que una situación sea real para nosotros. El punto es que creyendo en algo basado en la autoridad o la emoción, incluso en ambos,
No podemos saber si es verdad hasta que lo veamos con nuestros propios ojos. La autoridad más alta que puedas imaginar te puede decir una cosa muy simple y puede que le creas, y esta autoridad también puede creer en sí misma, pero eso no lo hace verdad de ninguna manera. La diferencia entre creer en una teoría científica y creer en un dogma religioso recae sobre la diferencia que existe entre la ciencia y la mayoría de las religiones. El concepto que sostienen las instituciones religiosas es que la naturaleza de la realidad es conocida por el hombre. La naturaleza de la realidad está plasmada en algún libro que fue creado originalmente o dictado o inspirado por un dios. Las instituciones religiosas se preocupan principalmente por difundir la información sobre la naturaleza conocida de la realidad, ya que bajo su entendimiento de la realidad, eso es lo que requiere que hagan. Las supuestas verdades religiosas no están sujetas a pruebas y en la mayoría de los casos no pueden ser probadas. Estas supuestas verdades están respaldadas por evidencia que está sujeta a interpretación o simplemente no hay evidencia para hacerlo. Las verdades religiosas no han sido evaluadas por todas las religiones para llegar a un consenso. Por su parte, el concepto base de la ciencia es que la naturaleza de la realidad es desconocida. El interés principal de la ciencia es la de descubrir la naturaleza de la realidad sin realizar suposiciones ni supuestos. Las teorías científicas deben, por definición, ser falsables, o lo que es lo mismo, deben ser aprobadas por la comunidad científica. Estas teorías deben ser publicadas para ser revisadas por otros científicos con la intención de alcanzar un consenso. Las teorías que son aceptadas son respaldadas por evidencia que no se presta a la interpretación o está interpretada por un grupo de científicos iluminados. En la ciencia no existe la justificación de la interpretación, ni mucho menos la de la falla en la traducción tan usada por los religiosos, ¿verdad? Si la evidencia contradice a la teoría se irá de forma directa y sin escalas al mismísimo bote de la basura. Uno cree en la autoridad científica porque ella deriva su autoridad del proceso de revisión y porque tiene un interés en descubrir la verdad. Uno cree en la autoridad religiosa porque ellos han sido elegidos para llevar esa autoridad por su Dios, representado por sus superiores, quienes consiguientemente son autorizados por ese mismo Dios. Y así hasta el infinito. La religión no tiene ningún interés en descubrir la verdad porque estas verdades ya les fueron reveladas por su respectivo Dios. La humanidad a lo largo de la historia ha revisado críticamente sus creencias religiosas y ha encontrado infinidad de defectos en ellas. Si tienes problemas, analízalos con honestidad, siempre teniendo en cuenta que no serás castigado por tratar de encontrar lo que realmente crees. Si tus creencias son válidas, entonces tendrán valor. La mayoría de las religiones creadas a lo largo de la historia han desaparecido. Es difícil encontrar personas que todavía le rindan culto a Thor o a Quetzalcóatl. Examina por qué no crees en Thor o Atis o Zeus o Krishna o cualquier dios diferente al tuyo y hazte esta pregunta. ¿De qué religión serías si hubieras nacido en Irán, en la India o en Israel? Debes entender que no necesitas de ningún Dios para ser una buena persona. Los ateos no somos poco éticos por ser ateos. Como muchos teístas, los ateos también hacen donaciones a instituciones caritativas y viven sus vidas de manera moralmente similar a los teístas. Los ateos simplemente tenemos distintas motivaciones para hacerlo. Con o sin religión, las buenas personas se comportan bien y las malas personas hacen el mal. Pero para que las buenas personas hagan el mal, se necesita de la religión. Los ateos no creemos que exista algún tipo de Dios. La mayoría de los ateos nos fijamos en que no existe prueba alguna de su existencia. Debido a que no hay evidencia que pruebe definitivamente la existencia de algún Dios, no lo incorporamos a nuestra toma de decisiones. Los agnósticos no creen que sea posible probar la existencia de algún dios o dioses. No tienes que ser antirreligioso. A pesar de esto, la mayoría de los ateos desaprobamos a las organizaciones religiosas, así como a la doctrina de la fe como su principal virtud. Hay otros que sí le prestan atención a los servicios religiosos por sus propias razones, como la concordancia con dogmas moralistas, pertenencia a una comunidad e incluso por el gusto por la música que tocan en esas iglesias. No debes desechar la posibilidad de fenómenos probables e improbables. Puedes reconocer que son posibles sin insistir o actuar como si fueran verdad o tratando de convencer a los demás de que lo son.
Debes tener claro que el ateísmo no es una religión. No existe un Vaticano ateo que nos dicte nuestro comportamiento en ningún sentido. Los ateos tenemos una amplia variedad de creencias y perspectivas. La única similitud que guardamos es la ausencia de creer en un Dios. La cultura, la tradición y la lealtad social son importantes para muchas personas, incluyendo a los ateos. Negar la creencia en Dios no significa que tengas que despegarte de la cultura de tu religión pasada. Se podría decir que todas las religiones del hemisferio norte celebran fiestas por el solsticio de invierno. Una explicación posible para esto es la falta de trabajo agrario realizado y la abundancia de alimento cosechado para los meses de invierno que se avecinaban. Este tipo de celebraciones puede, en muchos casos, ser importante para los ateos por su valor intrínseco como la generosidad o el bien común, entre otros muchos. Los ateos, que alguna vez fueron cristianos, siguen intercambiando regalos con sus amigos, ponen árboles de Navidad y se reúnen con la familia durante este tiempo sin connotación religiosa alguna. Lo mismo puede decirse de aquellos que en algún momento tuvieron fe. El método científico es aceptado universalmente como la mejor manera de entender el entorno en el que vivimos. La investigación acerca a la humanidad a la realidad y constituye un estímulo para la actividad intelectual. El uso de esta metodología es vital para la ciencia en general, ya que ha facilitado todos los avances que se han dado en cada uno de los campos científicos, los cuales han conformado a la sociedad actual. La ciencia es la única herramienta que ha producido riqueza, que ha provisto al ser humano de soluciones a sus más graves problemas, que cura enfermedades y que le otorga al ser humano una más grande expectativa de vida y hace más grande su entendimiento de la realidad. Por el contrario, los dogmas religiosos solo ofrecen una primitiva sensación de conocimiento que no puede ser probado por ningún medio excepto la fe. El método científico constituye una forma estructurada y sistemática de afrontar las dudas que tiene el ser humano con respecto, por ejemplo, al origen del universo y la vida. Si quieres abandonar tu sistema de creencias religiosas, habla sobre tu cosmovisión bajo este contexto con otros ateos y también con gente religiosa. Esto te ayudará a entender por qué la gente es crédula y a su vez podrás entender mejor tu ateísmo. Mientras que la mayoría de los ateos afirma que los teístas hacen afirmaciones positivas, por consiguiente aceptando el peso de la prueba, es importante entender profundamente tu previa fe y su doctrina al igual que las que tienen en otras religiones. Mientras más conozcas sobre otras religiones y más entiendas por qué la gente cree en ellas, tendrás una base más amplia para entender el mundo. También te ayudará a manejar a las personas que traten de convertirte a su religión en vez que aprendan sobre tu ateísmo. No seas tímido, pero tampoco condescendiente. Trata de ayudarlos a entender tu punto de vista de una manera pacífica. Sin embargo, puedes escoger no mostrar tu perspectiva si crees que te vas a meter en problemas. Debes tomar en cuenta la forma de pensar de la comunidad en donde vives para evitar ser violentado de manera física o verbal. El ateísmo siempre se ha basado en hacer preguntas. La más importante suele ser sobre si existe o no un ser supremo, y es quizás la pregunta más importante de la historia de la humanidad. Por no mencionar la eterna pregunta sobre el sentido de la vida. Date un tiempo y hazte estas preguntas. Puede que refuerces tu creencia en alguna divinidad o te puedan llevar al ateísmo. ¿Qué preguntas te debes hacer? Bueno, te digo algunas por las que puedes empezar. ¿Cómo fue que llegué a creer en Dios? Si eres creyente, lo más probable es que hayas sido criado en un hogar religioso. Cuando somos niños, somos extremadamente susceptibles y propensos al aprendizaje, lo que significa que lo que aprendemos en esa etapa será difícil de borrar de nuestras mentes. Otro punto importante es el hecho de que, si naciste, por ejemplo, en alguna nación mayoritariamente cristiana, pues lo más probable es que te hagas cristiano. Si naciste en Arabia Saudita, pues lo más probable es que te conviertas en musulmán. Si naciste en Noruega en la época de los vikingos, pues creerías en Thor o en Odín. Sin embargo, si no creciste en un hogar religioso, date un tiempo para analizar qué pasó en tu proceso personal de conversión a la religión que sigues actualmente. La siguiente pregunta que debes hacerte es esta. ¿Existe algún tipo de evidencia sobre la existencia de Dios? Hasta el momento, no hay evidencia de la existencia de un ser supremo. Si crees que tienes evidencia de esto,
Haz un poco de investigación. Te aseguro que te vas a llevar una gran sorpresa. La siguiente pregunta que debes hacerte es, ¿por qué creo en mi Dios en específico? ¿Qué pasa si estoy equivocado? Hay miles de dioses diferentes para escoger. Si eres cristiano, entonces, ¿qué pasaría si los dioses romanos fueran los dioses verdaderos? Y por supuesto esto funciona al revés, ¿no? Ya que el que no haya evidencia de ningún dios, significa que estás tomando un riesgo basado en una fe ciega de que tu Dios es el Dios correcto. La mayoría de las religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam o el judaísmo, respaldan el concepto del infierno, donde los no creyentes nos broncearemos hasta el tuétano por toda la eternidad. ¿Qué pasa si las otras religiones están en lo correcto y la tuya solo fue un engaño? Otras preguntas necesarias que debes hacerte son estas. Basándote en el cristianismo, ¿qué significa o implica que Jesús es el Hijo de Dios? ¿De dónde consiguió Jesús los 23 cromosomas necesarios para que pudiera ser un humano? ¿Dios es el padre biológico de Jesús? ¿Dios es el padre espiritual de Jesús? ¿Dios es algún tipo de padre? ¿Dios es realmente omnisciente? ¿En verdad Dios puede ver todas las cosas? Nosotros adquirimos conocimientos a través de nuestros sentidos y guardamos el conocimiento en nuestro cerebro. ¿Qué sentidos tiene Dios? ¿Cómo obtiene Dios toda su información? ¿El conocimiento requiere de una base física en un ser viviente? ¿Dios es en verdad omnipotente y omnibenevolente? Muchas cosas malas pasan en el mundo todo el tiempo, como terremotos, asesinatos, violaciones, accidentes, etcétera, ¿verdad? ¿Dios causó alguna de ellas? ¿Alguna vez Dios hizo algo para prevenir que las cosas malas sucedan? ¿Existe algún tipo de evidencia que demuestre que Dios ha usado todo su poder? ¿Se espera que en algún momento lo utilice? ¿Dios es realmente omnipresente? Una definición o explicación es esta. Un atributo de Dios es estar presente en todos lados al mismo tiempo, todo el tiempo. No en parte, todo Él está presente en todas partes. Bueno, sabemos que Dios no existe físicamente, o sea, no está compuesto de átomos. ¿Cómo sabemos si Dios está presente si no puede ser visto o medido? ¿Qué significa existir? Como sabemos que Dios no existe físicamente, ya que nadie lo ha medido como una fuerza, digamos, como la gravedad. Entonces, ¿qué significa que Dios existe? Nadie puede probar un negativo, o sea, no puede ser probado que Dios no existe. Entonces, si nadie ha podido probar que Dios verdaderamente existe por métodos científicos, ¿alguien espera que esta prueba aparezca en los próximos 100 años? ¿Puede haber vida después de la muerte? Los religiosos aseguran que nuestra alma no es física. Por lo tanto, ¿cómo vemos, pensamos, escuchamos, hablamos después de la muerte? ¿Realmente suceden milagros? ¿Dios responde a las oraciones? ¿Dios es un Dios activo? Vamos a definir un milagro como un evento que no puede ser explicado por ninguna fuerza o ley de la naturaleza. Es una situación que se da producto de una intervención sobrenatural por algún agente divino. Por ejemplo, encontrar una roca que está suspendida en el aire o ser testigo de la conversión de un elemento en otro, como cobre en oro o el agua en vino. Aunque aquí hay que hacer una aclaración pertinente. La evidencia de un milagro no prueba que Dios existe, Simplemente es el hecho de saber que existe una fuerza en el universo que no podemos comprender. Puede ser Dios, algún otro tipo de deidad, algún fenómeno natural que no conocemos, o incluso seres extraterrestres. Ya que no existen milagros documentados con rigor científico en el pasado reciente, ¿existe alguien que en serio piense que ocurrirá un milagro durante su vida? Entonces, si no hay milagros, no hay un Dios activo. Por ejemplo, Dios no interviene de ninguna manera en nuestro planeta. Todo ocurre dentro de los límites de las fuerzas y leyes de la naturaleza. Entonces, Dios no ha respondido a nuestras oraciones y es poco probable que lo haga algún día. Es egoísta pedirle a Dios que suspenda el orden natural por nosotros. Muchas cosas objetivamente malas le suceden a las personas sin considerar las creencias religiosas. ¿Debería hacerse una excepción en nuestro caso? ¿Es lógico rezarle o adorarlo? Vamos a definir 3 niveles de fe. Cada uno involucra un salto mayor que el anterior. Una creencia en la que Dios existe, una creencia en la que Jesús es el Hijo de Dios y una creencia en la cual la Biblia es completamente infalible. Fíjate cómo cada nivel requiere una creencia en algo que no puede ser probado. Son creencias que deben ser aceptadas por la fe. Una persona razonable que examina la evidencia física encontrada en el universo llegaría a la conclusión de que la Tierra tiene significativamente más de 10,000 años. Pero aquellos que creen que la Biblia es infalible, pues piensan que Dios creó la Tierra y el universo hace 10,000 años. Debido a la naturaleza de la mente humana,
Esta creencia no solo es tratada como un hecho, sino que también ha servido como precedente para cualquier otra cosa que la mente pueda ver o pensar. Bajo su punto de vista, cualquier observación que contradiga este hecho debe ser observado o reportado como incorrecto. Te pongo el siguiente ejemplo para justificar la edad de la Tierra usado por los religiosos. Ellos dicen: como existen fósiles de dinosaurios, entonces los dinosaurios existieron hace 10.000 años y algún proceso desconocido fosilizó y enterró sus huesos. Aún así no podamos descubrir este proceso y se encuentre más allá del entendimiento humano, Dios sí lo sabe. ¿Encuentras el error en todo esto? Entonces, las personas que no estén en el nivel 3 de la fe, cuando piensan en la gente que está en el nivel 3 de la fe, deben concluir que hay algo sobre la naturaleza humana que permite que las creencias cieguen a las personas sobre la realidad que las rodea. Es por eso que la fe es conocida como fe ciega. Personas que se encuentran en los niveles 1 y 2 deberían entonces observarse a sí mismos y preguntarse si la fe que tienen también la ciega ante la realidad que los rodea. Por ejemplo, que el cielo y el infierno no existen, que no puede haber vida después de la muerte o que los milagros no existen. Muy a menudo, cuando la gente cuestiona su fe, buscan en ellos mismos la respuesta a la pregunta ¿por qué estoy cuestionando mi fe? Y no se preguntan ¿por qué mi fe no le hace frente a mi realidad? Si en verdad quieres dejar a un lado tu anquilosado sistema de creencias y convertirte en ateo, te voy a dar los siguientes consejos. Recuerda, no está mal ser ateo. No te preocupes por aparentar ser religioso o compartir valores de religión o por estar oponiéndote siempre a ella. Mientras sientas que eres ateo, lo eres. Sería genial que leas libros de Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Sam Harris y por supuesto de Carl Sagan, o escucha rutinas de los comediantes George Carlin y Tim Minchin. Todos ellos están asociados al ateísmo y los puedes encontrar fácilmente aquí en YouTube. Busca videos también en YouTube de The Atheist Experience o The Thinking Atheist y muchos otros en español. Estos videos pueden ser de gran ayuda. Trata a todas las personas, incluyendo a los religiosos, con respeto, porque es una manera sensible de actuar. Recuerda que a las creencias no hay que respetarlas, hay que discutirlas, desecharlas, ridiculizarlas y pisotearlas. A las personas no. Ser antipático con gente de fe solo validaría los supuestos negativos que puedan tener sobre otros valores y tipos de creencias. Y lamentablemente, si deseas convertirte en ateo, tengo que advertirte varias cosas. Puede que algunos de tus amigos ya no quieran asociarse contigo. Si esto pasa, pues no fueron amigos de verdad. Si lo fueran, pues seguirían contigo. Debes estar preparado para ser recibido de mala gana por gente religiosa. Muchos teístas encuentran tu falta de creencias ofensiva y horripilante. Muchos ateos se encuentran en una posición socialmente marginada e incluso violentada. Es importante que hables sobre tus ideas, pero más importante aún es que lo hagas en el contexto apropiado. Los creyentes intentarán convertirte, esto siempre pasa. Puede que fallen completamente en entender tu nueva posición. Debes ser comprensivo. Estudia tus creencias. No te conviertas en ateo solo porque quieres hacerlo. Estúdialo y piensa si es razonable que exista o no un Dios. Y por último, no te conviertas en ateo solo porque no quieres ser escéptico. Al final, te darás cuenta de que lo eres. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.